Saludo cordial. El semillero en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín se complace en presentar este video resumen del artículo de investigación Agente encubierto informático e inteligencia artificial. Estudio desde la protección de derechos fundamentales y la responsabilidad del Estado. Es de total importancia para el mundo académico jurídico determinar el rol del derecho en la revolución tecnológica. El agente encubierto informático es una novedosa medida que le permite al Estado adentrarse a los entornos virtuales con la intención de conseguir un proceso penal eficaz y actualizado al mundo de hoy. El artículo busca identificar y analizar la figura del agente encubierto informático y las problemáticas inherentes a su uso con la posible aplicación interna de la inteligencia artificial para la efectividad del mecanismo, dividiéndose en cuatro grandes acápites. El primero de ellos es el agente encubierto informático. En este acápite se define al agente encubierto informático y se explican sus características. El agente encubierto informático es una medida de investigación penal tecnológica que consiste en el uso de agentes de policía judicial que adquieran o posean la confianza de uno o varios sujetos vinculados a una investigación penal por medio de una identidad supuesta para hacer un rastreo de información relevante en aras de comunicar la existencia de elementos materiales probatorios o de evidencia física al fiscal y realizar su recolección de la forma debida para obtener evidencia válida en juicio. Esta medida está consagrada en el artículo 242b del Código de Procedimiento Penal colombiano. El agente encubierto informático está sometido a control judicial previo y posterior a la diligencia. Además, debe contar con la autorización del director nacional o seccional de fiscalías. Actualmente, el agente encubierto informático solo puede usarse frente a delitos cometidos por una organización criminal. Debe ser llevado a cabo por un servidor con la vocación de realizar la infiltración, quien además debe ser cuidadoso con las directrices legales, en miras de evitar ser un agente provocador del delito o excederse en las causales eximentes de la responsabilidad penal. Es importante mencionar también que el agente encubierto informático se lleva a cabo en canales cerrados de comunicación, que de manera general son aquellos donde el titular posee una expectativa razonable sobre las personas con las que interactúa. El segundo acápite trata sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el agente encubierto informático. El agente encubierto informático, siendo una medida de investigación tecnológica, facilita la implementación de la inteligencia artificial. Si bien la mayoría de herramientas de inteligencia artificial creadas actualmente no son para la administración de justicia, eso no impide hacer uso de ellas con este fin. Un ejemplo de esto es en España. Allí se hace uso de diferentes aplicativos de inteligencia artificial en diferentes medidas, garantizando una mayor eficacia a la hora de obtener medios cognitivos que prueben la conducta delictiva. Algunos ejemplos son los SIGO, sistemas de información geográfica, Verypool, Machine Learning y Biogen. Pero los más relevantes para la medida serían la CACT o Chat Analysis Triage Tool, el cual facilita la identificación de los delincuentes que buscan encuentros sexuales con los jóvenes en redes sociales por medio de análisis del lenguaje. O Sweetie, que es una herramienta de inteligencia artificial que se hace extremadamente importante porque actúa como una niña filipina que mantiene conversaciones de connotaciones sexuales con posibles pedófilos y pederastas, obteniendo pruebas de estos delitos. Esta herramienta en específico es muy importante porque ha dado muy buenos resultados para el Europol. El uso de estos sistemas dejan preguntas sobre la procedibilidad y responsabilidad derivada de su aplicación, como es presupuesto en el artículo investigativo. Hay cuatro posibles situaciones en las cuales el uso de la IA puede generar un detrimento en los derechos de los investigados. Estos son la posible falta de precisión y potencial discriminatorio, posible vulneración de derechos a la privacidad y derechos a los datos personales, posibles brechas de seguridad y posible falta de transparencia. Se pretende que mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, el agente encubierto informático en Colombia logre una mayor eficacia en sus funciones y aplicaciones, obteniendo mejores resultados y un proceso penal que se adapte a las realidades. El tercer acápite habla del agente encubierto informático y su incidencia en los derechos fundamentales. El agente encubierto informático es una medida de diligencia de investigación penal tecnológica de la cual se desprende una alta injerencia en los derechos fundamentales de los investigados, entre estos la intimidad, protección de datos personales, presunción de inocencia, debido proceso y entorno virtual propio. Por regla general, ninguna disposición estatal debería vulnerar o limitar derechos fundamentales y humanos. Sin embargo, en Colombia el Estado puede llegar a limitarlos de una forma total o parcial en casos específicos, siempre y cuando se cumpla con determinados criterios establecidos en el orden jurídico.
Por esta razón es que la Corte Constitucional establece el uso de un test de proporcionalidad y los derechos constitucionales para que el juez de control de garantías, luego de una extensiva y argumentada exposición de la necesidad de la medida, decida sobre la prevalencia de la investigación de los delitos cometidos y los derechos fundamentales de los implicados. Acápite cuarto. El agente encubierto y la responsabilidad. El agente encubierto informático, como cualquier otra operación desempeñada por el Estado, está sometido al régimen de responsabilidad como el de cualquier servidor público u operador estatal. La responsabilidad de los agentes encubiertos informáticos se divide en responsabilidad penal y estatal, responsabilidad penal. Esta establece que las actuaciones del agente encubierto informático deben hacerse de acuerdo a la ley y la orden que lo autoriza a realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica, teniendo cuidado en una extralimitación que le excluya su actuación de la eximente responsabilidad penal que posee por regla general. Responsabilidad estatal. Establece que en caso de una omisión o extralimitación por parte del agente encubierto informático que genere un daño antijurídico injustificado al investigado, el juez debe hacer un estudio pleno de la situación por medio del uso de principios, precedentes y reglas del derecho para definir una eventual indemnización y tasación de perjuicios al afectado. Acerca del uso de la inteligencia artificial en la investigación donde se implementa un agente encubierto informático, las cuestiones relativas a la responsabilidad generada poseen unos límites y regulaciones escasos y borrosos. Para esto el juez debe anexar en su estudio de caso el principio de atribución que establece que la responsabilidad generada por el uso de la inteligencia artificial recae sobre el operador de esta de manera solidaria. Las conclusiones a las que se llega con esta investigación son: primera, el agente encubierto informático puede utilizar diversos mecanismos para lograr el procesamiento penal de un sujeto que delinque o ha delinquido. Para esto puede utilizar herramientas de inteligencia artificial. Segundo, toda medida de investigación penal que se realice en el curso de un proceso debe guardar cuidado y respeto con los derechos fundamentales de los implicados y busca su legitimidad. Es por eso que en cuanto al agente encubierto informático es necesario que éste cumpla a cabalidad con todos los criterios para su implementación y que en caso de utilizar herramientas como la inteligencia artificial, éstas sean a su vez garantes de los derechos fundamentales de cada sujeto. Tercero, el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de sus administrados. Es por eso que cuando ocurre una vulneración de los mismos por una actuación injustificada, de este se origina una responsabilidad patrimonial a favor del afectado. Por tal motivo, en la aplicación del agente encubierto informático y la inteligencia artificial que sea utilizada en medios de sus diligencias, el Estado y sus servidores deben actuar con sigilosidad para evitar agravios injustificados al sujeto.